Resumen de La psicopatología de la vida cotidiana, 1901. Sigmund Freud. La psicopatología de la vida cotidiana es una de las obras fundamentales de Sigmund Freud, publicada en 1901. En este libro, Freud explora cómo los errores aparentemente insignificantes en el lenguaje, la memoria y las acciones cotidianas revelan los deseos y conflictos inconscientes de la mente humana. Esta obra introduce conceptos esenciales del psicoanálisis y demuestra que los olvidos, los lapsus linguae, errores al hablar, los actos fallidos y otras equivocaciones no son meros accidentes, sino manifestaciones del inconsciente. Freud argumenta que estos fenómenos tienen un significado profundo y son clave para comprender la psique humana. A continuación, se ofrece un resumen detallado de los capítulos y las ideas más importantes del libro, seguido de un análisis de su impacto en la sociedad de la época y en la actualidad. 1. Concepto central: el inconsciente en la vida cotidiana. Freud sostiene que el inconsciente no solo se manifiesta en los sueños o en los síntomas neuróticos, sino también en la vida diaria a través de pequeños errores o actos involuntarios. Estos actos, aparentemente triviales, son en realidad el resultado de deseos reprimidos y conflictos internos que emergen sin que la persona sea consciente de ello. La obra presenta numerosos ejemplos de cómo los olvidos, los lapsus y los actos fallidos tienen una explicación psíquica. Freud recopila casos clínicos y experiencias personales para demostrar su hipótesis. 2. Principales tipos de actos fallidos. Freud clasifica y estudia distintos tipos de errores que revelan el inconsciente. A. Olvidos de nombres y palabras. Uno de los primeros temas que aborda es el olvido de nombres propios. Freud señala que cuando una persona olvida un nombre, no es por falta de atención, sino porque ese nombre está asociado inconscientemente con un conflicto interno o una emoción reprimida. Ejemplo: una persona puede olvidar el nombre de alguien con quien ha tenido un conflicto sin darse cuenta de que su olvido tiene una base emocional. B. Lapsus linguae, errores al hablar. Los errores al hablar, conocidos como lapsus linguae, ocurren cuando una persona dice algo que no tenía intención de decir. Freud explica que estos errores reflejan pensamientos reprimidos que escapan al control consciente. Ejemplo: una persona que, en lugar de decir «te deseo lo mejor», dice «te deseo lo peor», podría estar expresando, de manera inconsciente, un resentimiento reprimido. C. Olvido de propósitos. Freud también analiza cómo a veces las personas olvidan realizar una acción específica. Según él, estos olvidos ocurren porque existe un deseo inconsciente de evitar esa acción. Ejemplo: una persona que olvida enviar una carta importante puede, en el fondo, no querer afrontar las consecuencias de su envío. D. Actos fallidos en la escritura y la lectura. Freud estudia errores en la escritura y la lectura, donde una persona puede escribir o leer una palabra diferente a la que realmente estaba frente a sus ojos. Para él, esto indica una interferencia del inconsciente en el proceso cognitivo. Ejemplo: al escribir una carta, alguien puede cambiar sin darse cuenta el nombre de un destinatario por el de otra persona que tiene una mayor carga emocional para él. E. Pérdidas y equivocaciones en la vida diaria. Freud analiza cómo ciertos actos como perder objetos o confundir direcciones pueden estar relacionados con deseos inconscientes. Ejemplo:
Una persona que constantemente pierde las llaves de su oficina puede estar expresando un deseo inconsciente de no querer ir a trabajar. 3. Mecanismos psíquicos detrás de los actos fallidos. Freud explica que los actos fallidos son el resultado de mecanismos psíquicos que desvían la intención consciente. Los principales procesos involucrados son represión. El olvido de ciertos nombres o eventos ocurre porque el contenido reprimido está asociado con emociones desagradables. Sustitución y desplazamiento. Un pensamiento reprimido puede manifestarse a través de otro pensamiento o palabra que lo sustituye. Asociaciones inconscientes. Muchas de las equivocaciones tienen su origen en conexiones inconscientes que la mente hace sin que la persona lo note. 4. Aportaciones más importantes de la obra. La importancia de la psicopatología de la vida cotidiana radica en varios aspectos clave. 1. Expansión del concepto de inconsciente. Freud demuestra que el inconsciente no solo se manifiesta en sueños o trastornos, sino en acciones cotidianas. 2. Demostración de la influencia de los deseos reprimidos. La obra refuerza la idea de que los deseos y conflictos internos influyen en la conducta, incluso en los errores más simples. 3. Nuevo enfoque en la psicoterapia. Este libro ayudó a consolidar la idea de que analizar los errores cotidianos puede ser útil para entender el funcionamiento de la mente y tratar problemas psicológicos. 4. Conexión entre lenguaje y psique. Freud resalta cómo el lenguaje puede ser un reflejo del mundo inconsciente, anticipando estudios modernos sobre la relación entre el habla y la mente. 5. Impacto en la sociedad de la época. En el contexto de principios del siglo XX, la obra de Freud representó un cambio radical en la forma en que se entendía la mente humana. En una sociedad donde la psicología estaba en sus primeras etapas y predominaban enfoques más filosóficos o médicos, Freud introdujo la idea de que las acciones cotidianas estaban profundamente influenciadas por fuerzas inconscientes. Su teoría generó un debate intenso. Mientras que algunos intelectuales la aceptaron como un avance revolucionario, otros la consideraron demasiado especulativa. No obstante, la obra contribuyó a que el psicoanálisis ganara reconocimiento como disciplina científica. Además, la sociedad victoriana de la época reprimía fuertemente los impulsos y emociones, lo que hacía que las teorías de Freud fueran particularmente provocadoras. La idea de que incluso los pequeños errores podían revelar deseos reprimidos era vista como una amenaza para la moral y la racionalidad dominante. 6. Influencia en la actualidad. Hoy en día, las ideas de Freud siguen siendo influyentes en diversas áreas, como las siguientes: psicología clínica y terapia. Muchos terapeutas siguen considerando que los errores cotidianos pueden proporcionar información sobre el estado emocional de una persona. Lingüística y neurociencia. Estudios contemporáneos han explorado la relación entre los errores del habla y el procesamiento cognitivo, confirmando en parte las observaciones de Freud. Cultura popular. Expresiones como acto fallido o lapsus freudiano siguen siendo utilizadas para referirse a errores que revelan pensamientos inconscientes. Psicoanálisis y filosofía. Aunque algunas ideas de Freud han sido cuestionadas, su enfoque sobre la mente y el inconsciente sigue influyendo en diversas corrientes filosóficas y psicológicas. Conclusión. La psicopatología de la vida cotidiana es una obra fundamental para comprender la teoría del inconsciente de Freud.
Sus análisis sobre los errores diarios muestran que nuestras acciones más triviales pueden tener significados profundos. El impacto de esta obra fue significativo tanto en su época como en la actualidad, influyendo en la psicología, la lingüística y la cultura en general. Aunque algunas de sus hipótesis han sido reformuladas o cuestionadas por la neurociencia moderna, el libro sigue siendo un referente clave para entender el funcionamiento de la mente humana. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.